Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia. Yo acabo de ver el vídeo de Guardiola y compañía, sobre el vídeo de propaganda separatista, y aunque Pepe García Domínguez, Pepe, muy buenos días, es partidario de quitarle importancia al asunto, yo creo que ya el proceso es, en fin, no sé. O sea, hoy tenemos tres noticias: el vídeo de propaganda internacional, con Guardiola a la cabeza, etcétera. Tenemos la orden a los mozos de escuadra de que el día 9 estén custodiando las urnas, etcétera. Y tenemos lo que reveló Alfons Quintá ayer. Sí, señor. Qué tiempos, Tomás Cuesta. Yo recuerdo cuando Alfons días. Quintá llevaba la información en El País, tú lo recordarás también, Pepe. Fue el primer director de TV3, hay que decir. Bueno, sí, tiene un peligro tremendo, lo tuvo. Y yo escribía en El País, que entonces era un periódico liberal españolista. Que empezó así, hasta que sacó la edición catalana, Cebrián, y entonces se pasaron al nacionalismo, era así. Y Quintá, pues se le suponía muy cercano a Tarradellas y muy enemigo de Pujol. Lo era. Y lo era. Bueno, entonces saca el proyecto en 14 folios de la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, con la proclamación de la República Catalana y de la del Valle de Arán, que a mí es lo que me ha parecido más interesante. Yo escribo en El Mundo al respecto. El día 23 de abril de 2015, es decir, en noviembre será un follón, habrá urnas, será legal, será ilegal, será un lío, pero ya empieza la marcha para que ya en la primavera, el día de San Jorge, le regalen una rosa a la independencia. Sí, Per Sant Jordi le regala una rosa. Decía, esto lo habrá cantado Alejo Vidal Quadras, embolicada, un paper de plata. ¿A que sí? He regalado unas cuantas en mi vida. ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? Sí. Ay, picarón. Sí. Bueno. Pero, ¿tú crees que esto tiene la importancia que yo creo que tiene? Es decir, estos tres elementos: el documento de la Asamblea Nacional de Cataluña para la proclamación de la República, el anuncio ayer de que por supuesto sacan las urnas a la calle el 9 de noviembre, que los mozos de escuadra las tienen que custodiar, y el vídeo internacional en varios idiomas. Es un vídeo un poco cursi, pero la propaganda suele serlo, y con Guardiola a la cabeza. Es también de la Asamblea Nacional de Cataluña. Sí, claro, sí es que es la cara, digamos, para que no digan que son funcionarios del Estado español fácilmente destituibles, ¿no? Bueno, a ver, es un caso único en la Unión Europea, los 28 estados de la Unión, y en Europa en general. Es un caso único en que una parte de la administración del Estado se declara abiertamente en subversión contra el orden constitucional pagada por el Estado. Eso no existe en el mundo. O sea, bueno, en Europa es seguro, porque incluso en aquellos estados de la Unión donde hay problemas de minorías separatistas, caso Corso en Francia, que tuvo una época de más virulencia, ahora está más tranquilo porque ya le han hecho ver que más vale que se calme, ¿no? Sí. Y lo han entendido, Lo han entendido. Sí, no, bueno, es que el poder de los antiguos CRS y en general de los servicios secretos franceses, la brutalidad, digamos, argelina, lo ha entendido bien la mafia. Lo intentaron, pero ya han visto que no. Y del Consejo de Estado que francés, para su salud, para ser exactos, su salud física y espiritual es mejor que se calmen. Bueno, caso escocés, por ejemplo, todo lo que está pasando en Escocia es dentro del orden constitucional británico. No se ha saltado allí ni una ley. El caso flamenco, ¿no? Todo lo que se hace, y hay momentos de gran tensión política, donde, en fin, hay momentos incluso que sí, se está al borde de la ruptura. Todo se hace dentro de la más estricta legalidad. El único caso en el mundo donde una parte de la administración del Estado, como es un gobierno autonómico, ¿no?, pagado y financiado por el Estado, se declara de forma abierta y explícita en subversión contra el orden constitucional y va dando pasos tangibles para vulnerar el orden constitucional, mientras el gobierno central se estea plácidamente y va pagando,
porque todo eso lo pagamos en el fondo todos los españoles. Hombre, claro. Entonces, eso no se ha visto nunca. Es una cosa única del mundo que se estudiará en el futuro como una cosa curiosa, ¿no? Como una cosa curiosa. Bueno, Sí, porque hasta el de Crimea lo pagan los rusos, no Sí, los sí, ucranianos. Sí, es verdad. Allí el golpe, hombre, paga Rusia. a ver, los soldados esos sin distintivo que han entrado, ¿verdad? Que rodean a los pobres ucranianos. Claro, todo eso lo paga Putin, ¿no? Sí. Aquí es que somos muy originales, lo pagamos todos los españoles. O sea, es una cosa impresionante. Y después la última es para nota. Esa, yo te digo que esta España nuestra, en el fondo, ya no es un problema político. Es un problema de que vivimos en una especie de, no sé, de estado de teatro del absurdo. Es una paranoia cotidiana. Sí, O sí. sea, es decir, la última es que el ministro de Exteriores, subrayo, de Exteriores, Que es el encargado del asunto. Porque... Exteriores, se ofrece humildemente a ir al Parlamento de los sublevados Sí. a explicarles lo mal que es que el negocio, pierden dinero. el mal negocio que sería sublevarse. El de Exteriores se ofrece a ir allí. Sí. Y además lo hace en un tono Hacer pedagogía. exculpatorio. Pedagogía, Sí. ya O lo sea, he dicho. como diciendo, oye, yo si queréis, Si queréis, hoy os lo pues, estoy explico. dispuesto yo, que, en que el fin. PIB os va a caer un 20%. Yo si queréis os lo explico. Bueno, yo ya a partir de aquí lo que queráis. A ¿no? ver, Pepe, ¿cómo lo ves? Alto el fuego Yo verbal. quisiera introducir un pequeño matiz, una mínima corrección a lo que ha dicho Alejo. Sería el primer caso en el mundo, no, Alejo, no. Hay un precedente que es Canadá. Los 2 referéndums que se hacen en Canadá son ilegales. Esto la gente no, son ilegales. No, Sí, Alejo, sí. no, La ley de claridad aprobada después de los 2 referéndums, lo que hace es legalizar una situación de hecho. No hay ningún derecho de autodeterminación en la Federación Canadiense, no existe. No, pero Ese, lo que perdona, había ese es- referéndum no, lo organizaba el gobierno autónomo de Quebec, pero No. contra la legalidad federal. Lo que había era un vacío, cierta forma, Sí, en un efecto. vacío No, legal. desde No, luego. perdona, no No, confundamos que a había un gente. vacío oye. legal. Bueno, No hagas- pero no bien. hagamos como Artur Mas que engaña a la gente. O sea, a ver, había un vacío legal, digamos, que ahí cabía interpretar. Aquí no. Aquí la Constitución Bueno, es pero- taxativa. Vamos, Pepe, pero Bien, dejando dicho- aparte dicho Canadá. eso, que era una cuestión leguleya. Tiene en fin, usted que buscarle nada, es un 8 pies detalle. al gatito. o más, para eso estamos. Ayer en la querella semanal con Luis, él me planteaba un argumento que suele ser recurrente y que seguramente saldrá en esta mesa. Y era, ellos quieren la independencia. Artur Mas quiere la independencia, o sea, el voluntarismo político. Mira, yo cuando tenía 20 años quería el comunismo, y tú creo que también. No, yo lo quería sinceramente. Yo quería algo Peor. peor o mejor. Yo quería el reino de Cristo en la tierra. Bueno, el Como ya comunismo. no creía, ¿Y y además qué- luego qué con es los el obispos comunismo que he más que eso? conocido, claro, yo quería que los pobres salieran adelante y se repartiera todo lo que había. No, O sea, Federico, yo Incluida la comunidad de yo era- mujeres de Platón. Federico, Bien. vaya con cuidado, esa era otra porque el variante. siguiente paso era ir a tomar los santos lugares, ¿eh? Oye, perdona, no, los santos lugares los llevaba en mi interior con esa voluntad de justicia Pero bien, disparatada. Pero es verdad, casi todos los... Yo no creo que no conocí casi a ningún comunista ateo del todo. Digo en el partido, de los de verdad. Carrillo era ateo. Bueno, Carrillo lo que es Por es eso. para cuellos. Pero no, pero digo de los que estaban realmente con Franco en la clandestinidad, que el hecho de pertenecer al partido eran 4 años de cárcel. Yo creo que eran todos católicos o recatólicos, es decir, aunque no tuvieras fe, lo que aspirabas es a una especie de comunidad, de ayudar al pobre, de hacer el bien, de desprendimiento. Era gente extraordinaria, gente que vivía con lo mínimo, es decir, que realmente su vida era un modelo de conducta. Comunidades Incluso había un cristianas aire de clerical. base. Tú ves a Enrique Juliana, que era del partido. Bueno, ya ves ese aire, ¿no? es un Era cura, eso. tiene algo de cura... De Badalona. Cura de Badalona, que sí, es un de fin peor Badalona, todavía. y además con un penchant preocupante. Pues bien, No era Pesuk, pero bueno. sí, era Pesuk y bandera roja. Pesuk y bandera roja. Sí, pero no, Las dos cosas. pero de la segunda... De la segunda Ha jornada. habido sí. gente muy, Sí, hombre. ha habido gente muy, en fin, muy recomendable y muy ilustre y que estaba en estas cosas. Por ejemplo, en el PP había una mujer extraordinaria en todos los aspectos, como es Pilar del Castillo, estaba en Sí. estas cosas cuando era, ¿no? cuando era una veinteañera. Gortázar, y Guillermo Guillermo Gortázar. Gortázar, sí. sí. Bien, pero yo iba a hablar de la fe y el señor voluntarismo. Piqué. Venga, va, es decir, va, queremos esto. Muy bien, lo queríamos, pero aquello era complicado desde el punto de vista operativo. O sea, no basta con querer las cosas para que se realicen No. en el mundo No, material. no. Me dices, los de Convergencia quieren la independencia. Muy bien, seguramente la quieren, sinceramente. ¿Y qué?
Y que decir, hay que ir al Prat, dice la asamblea esta de Mindundis. Bueno, vete al Prat, ahí está la Guardia Civil del Estado español, con unas metralletas. ¿Ah, sí? Y después vas al fondo de las Ramblas, a mano izquierda, y está Capitanía También General. están en Ceuta y ahora saltan todos. No, perdona. No empecemos a tocar. Sí, Alejo, tú vives hace mucho tiempo en Madrid, yo paso bastante por allí. Ya no existe. Hay un tío con una pistola allí, te lo garantizo. Sí, que pero yo la paso. Capitanía General la han suprimido. A lo mejor lo ha puesto el Museo de Cera, que está, No, que ha está un poco más ampliado. arriba. Por eso, a lo mejor ha ampliado instalación. Bueno, La pero Guardia Civil termina. tiene que tener órdenes. Pero Bueno, termina. quiero decirte que tú, para disolver un Estado así, porque la Asamblea de Mindundis lo ha decidido en un documento y que tiene una página web impresionante, por lo visto, no es suficiente. Fíjate el caso de Crimea. Seguramente los rusos, o los soviéticos, Sí, es lo mismo. tienen una página web, pero aparte de la página web tienen a miles de tíos que van así sin distintivos, pero con tanques. Entonces, cuando no tienes el tanque, puedes tener la retórica y el bla, bla, bla. Y tampoco Pero hace tenemos falta el tanque. Pero hombre. vamos a ver, Tenemos al Pepe, ministro de Exteriores. es que en los va a tanques, explicarlo. el ministro del Interior, que es el que debe reprimir, el ministro del Interior es el ministro de la Policía, el que tiene que reprimir los delitos. Lo que ha dicho es que prefiere creer que se va a cumplir la ley. Esa ha sido la respuesta. Y ayer hubo 3 proyectos, 3. El vídeo, que ya se puede ver en toda España y en toda Europa. El proyecto de la Asamblea Nacional Catalana, que publicaba en lo sustancial con el asunto del Valle de Arán, que me parece muy inteligente porque los malos pueden ser malos, pero no siempre son tontos, que publicaba Alfons Quinta, y las declaraciones de Artur Mas diciendo en contra de todo lo que se ha dicho, de que jamás habría consultas, Que las va a que hacer, nunca habría, que la va él a dice hacer. naturalmente que va a hacer, pero Si claro no que va a las hacer. hace, perdón, y si no las hace, la hará la Asamblea Nacional. Es Catalana. igual, ¿qué más da? Aquí hay un problema, es decir, que se ha creado un golem con la Asamblea Nacional Catalana, que en un momento dado ya se le ha puesto el nombre de Dios en la boca, saldrá Por supuesto. por la ciudad y la destrozará si hace falta. Esas son la gente, perdona, que han puesto 500.000 de personas en la calle en el anterior 11M. Hace vía- 2 Han años. hecho la vía catalana. Es decir, Llenan el Barça continuamente. a fin de hacer méritos, no, exacto, a fin de hacer méritos para declarar junto a este señor en un juego catalán, diría que son las SA desarmadas, pero son las señor. SA. Bueno, hay una Directamente cosa... del nacionalismo. Eduardo del Inda, nacionalismo aunque yo también... Buenos días, catalán. Una Eduardo. fuerza civil desarmada, pero de calle. Yo he entrado en el documento que publica, los detalles que publica Alfons Quintá, porque esta historia del Valle de Arán puede parecer una broma, y es una cosa que parece ridícula, pero no lo es cuando se piensa que el proyecto de los países catalán, que es el verdadero proyecto catalanista, incluye la anexión de Baleares, de la mayor parte de la Comunidad Valenciana y de una parte de Aragón, más el Rosellón, la Cerdaña, y si se tercia la esquinita de Córcega del Alguer, que eso siempre les ha gustado mucho a los filólogos. No olvide, Es igual, ya pero les gusta. lanzados el ducado de Neopatria. Y el de Atenas. Y el de Atenas. Ya Atenas, como lanzados. está en quiebra, a lo mejor no lo quiere la Caixa. Bueno, pero... Volvemos a entrar en Constantinopla. Pero esta historia, y tú que has vivido en Baleares y has padecido la situación allí, o sea, la gente cree que el peso del catalanismo en las Baleares no es tan importante, es muy importante. O sea, pero es muy importante. Entonces, cuando él dice, Pero han vamos a crear gobernado, un han estadito, gobernado allí. dice, vamos a crear un estadito en el Valle de Arán que se puede unir al Estado catalán, es decir, no creamos un Estado, quedamos 2, es la puerta abierta a la anexión de Baleares, Valencia y Aragón. No, pero en Baleares lo llevan intentando 30 años, son minoría. Lo que pasa es que gracias a los medios de comunicación, prácticamente, salvo la excepción del Mundo el Día de Baleares, todo el resto de medios de comunicación contribuyen y colaboran a ese pancatalanismo. ¿Y eso qué hace? Que los que son minoría parezca que son mayoría. Y eso a largo plazo es terrible. Y luego está el problema en Baleares, que lo hemos hablado 1000 veces, de las aulas. En las aulas, gracias al señor Matas, gracias al Partido Popular, que en el año 98 aprobó el decreto de mínimos, al menos el 50% de las asignaturas se tienen que Al impartir en menos. catalán. Al menos. ¿Qué significa eso? Que en muchos colegios lo dicen, al menos, muy bien, el 99%, el 97%, el 96%.
Y los profesores, como se ha demostrado con el tema del trilingüismo del señor Bauzá, que está dándole la vuelta a la situación y tiene una valentía que no ha tenido ningún político popular precedente en las Islas sin Baleares. ningún apoyo del gobierno de Madrid ni del partido. Ni de los medios de comunicación. Bueno, Lo que no, pasa es que al revés. la ciudadanía está con él. Y los profesores, como se ha demostrado en estas manifestaciones, que por cierto, la mitad de los que se manifestaban venían en avión, en barco, y no sé si nadando desde Barcelona, es decir, hay que decirlo todo, los profesores que hay en Baleares, yo he visto a algunos profesores cómo se comportan algunos maestros, a mí me acongoja, son auténticos fanáticos, y esos son los que están educando a los niños, a los imberbes, los que están educando las conciencias de las nuevas generaciones de las Islas Bauzá Baleares. es presidente del partido en Baleares, de PP de Baleares, por primarias Ya. impuestas por él contra la dirección Y además, nacional. Ya ha cambiado sustancialmente la política lingüística y la política cultural. añadiendo Bauzá es al de- perdedor no, pero y Bauzá- unió al perdedor al pero gobierno. Sí, señor. O sea, esto quiere decir que Bauzá es de Vox, aunque pero no lo ahí- sabe. Ah, vale. Esto es medio O PP. sea que vas... Pero hay un elemento fundamental en lo que está ocurriendo desde hace muchísimos años en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en Baleares, la obra cultural balear es regada con cientos de millones, igual que Eliseu Climent, que es un personaje siniestro valenciano, es decir, que vive, no se sabe muy bien de qué, Lo sabe pero usted vive bien. muy Sí, bien, sí, la- tiene un la- edificio No, inmenso en el centro ¿cómo de que no Valencia, se que se sabe? lo pago yo. Que no se No, sabe se de qué, lo mantengo yo claro, hace que años se a Eliseu sabe. Climent. Pero quiero decirte que No, en la, la la OCB tiene unos medios, vamos, No, que pero ya le pero- gustaría a, pues, pero el al Círculo nacionalismo- Balear Sí. o el al nacionalismo- Partido Popular de las Islas No, Baleares. mira, el del nacionalismo señor catalán Bauzá, tiene una le mata, idea- no porque... Tiene ¿Cómo una que idea se muy lo pagas- sensata, se lo muy pagas sensata tú de cómo se y crean yo? las naciones, como una chequera se crean. sí. Y esto o lo tienes muy claro y lo sabes, o si no, en fin, háztelo mirar, que decimos No, en y con las Cataluña. quintas columnas, Entonces, la esto- OCB... Vamos a ver, es una Pepe, quinta ¿se crean columna. con sequeras o con tanques? Porque O las perdón, dos hacemos cosas. un- Con los o con tanques las se dos manco, cosas. con las dos Las cosas. dos La fórmula más eficaz, No, por más, eso te digo que más quiero decir, lo de los eficaz tanques es una y cosa. más barata Y y menos cruenta es la de las aulas. Y en Baleares, Claro. insisto, en Cataluña debe ser al cubo. Lo conozco menos. En Baleares es terrorífico. Bueno, vamos a ver cómo traen las portadas Sí. lo demás y la reacción que se suponía, porque hemos escuchado en sus propias palabras, balbucientes, Por cada cierto, día don más Federico, torpes. Una cosa, el señor Guardiola, cuando jugaba con la selección española, nunca protestó ni dijo que él era independentista No, catalán. porque él Nunca. estaba sojuzgado. Ah. Lo tenía Pepe García Domínguez bajo la bota. Quiero decir, Yo bajo tenía el a Iribar mocasín. y a este. A los dos. Ah, Pero sí, ahora, sí, sí, ahora sí. habla el alemán Qué, con, qué vergüenza. con acento bávaro. Todas las informaciones, todas las noticias de las últimas horas que hemos tenido no se reflejan, ninguna de ellas, ninguno de los documentos, ni en la portada del País ni en la portada de ABC. Son los dos únicos diarios que no llevan ninguna referencia a ninguna de las noticias, de las situaciones, de los documentos, las órdenes que conocíamos en las últimas 24 horas. Tanto La Vanguardia como el Periódico de Cataluña, los dos diarios que se editan en Cataluña, van por Margallo. La Vanguardia, Margallo ofrece explicar el coste de la secesión en el Parlamento. El ministro propone abrir un debate con datos y un alto el fuego verbal. Más Un asegura, alto el Al fuego fuego verbal, qué Ay, grande. ay, 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 ay. Más- Era lo mejor. asegura que el Govern pondrá las urnas para la consulta del 9N y el Periódico de Cataluña, Margallo se ofrece a debatir su informe en el Parlamento. A debatir. ¿Eh? ¿De verdad? En el Parlamento. Los que- economistas catalanes rebaten el texto, pero alertan de que la secesión tiene riesgos. En el Pero ¿cómo va a diario... tener riesgos? Eso... Pero además, ¿qué tiene que ver lo que cueste con la separación? No sabe lo que ocurre, don Federico. Están que- intentando imitar lo que se está haciendo en Reino Unido. No, ya, Pero claro, es que siempre comparar a los están... políticos No, no, del no, Reino Unido no. con nuestros O políticos... sea, el es problema como- está en que no se puede separar, no porque sea ilegal, sino porque es malo para ellos. No, pero hay una Es que cuestión... les va a sentar mal. Han querido Es ser, decir, yo recuerdo a Pujol, Exacto. Pujol ha querido ser sucesivamente estonio, letonio, lituano, moldavo, Y un georgiano, Lo que ha querido ser- sueco, lo que ha querido empezó ser siendo siempre socialdemócrata es sueco. multimillonario y lo ha Eso conseguido. también. Quebecois Ha sido también, canadiense quebecois. en la parte de Quebec, pero además ha sido macedonio, serbio, croata, esloveno, o sea, checo y eslovaco, puertorriqueño también. Aunque los negocios los ha llevado más allá de Puerto Rico, México y Argentina, que es más Él es un mollar. patriota suizo. básicamente. Bueno, pero lo ha intentado, ha sido de todos los países, pero no importa en la percha de la que cuelgue el sombrero. Lo fundamental es que el sombrero cada vez es más grande. Es decir, que España
apenas existe en Cataluña y con este gobierno de gilís y de cobardes no va a existir nunca. O sea, en la idea de que el ministro de Exteriores se ofrezca a ir a debatir en el Parlamento, pero ¿usted quién es, imbécil? Pero si no es ni diputado. O sea, ¿qué pasa? ¿No hay nadie del PP que pueda debatir en el Parlamento esto? Es de vergüenza. Es que es una cosa... No ha especificado y se iría genuflexo o... No, con una cruz de ceniza. No ha especificado si el debate sería él en posición genuflexa o erecto. No, Eso él sé. más bien erecto. El diario El Mundo no se va sabe. con esa orden del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña alertando y advirtiendo a los Mossos de Escuadra de su ausencia el próximo 9 de noviembre. Más moviliza a los Mossos para hacer la consulta ilegal del 9N y destaca un dato que veníamos conociendo en las últimas fechas, pero que hoy lo llevan de forma completa en este diario. FAES multiplica la actividad de Cataluña ante la pasividad de la dirección del PP. Ante la escasez de actos de dirigentes del Partido Popular, FAES en determinados círculos sí que es verdad que está haciendo... Lo que pasa es que, siendo FAES ha meritorio... publicado un documento muy El primero, muy interesante. bueno. 20 respuestas a 20 preguntas sobre la... Bueno, FAES, o sea... organizó. Y aparte, Eso muchos es un eventos en documento Cataluña en los divulgativo últimos muy bien meses. hecho. No, FAES, o sea, Cayetana Álvarez de Toledo publicó en el Financial Times hace muy poco, hace 3 semanas, un artículo muy bueno diciendo que la secesión de Cataluña era un atentado a Europa, porque Europa es la unidad y la libertad de los ciudadanos, y lo que querían estos es ir justo lo contrario. Y le contestó un cuidam, o sea, Sí. un fulano que es como cónsul de Cónsul Cataluña, honorario en Barcelona. tal, que es un memo integral, porque dice, es que han sido independientes hasta hace 3 siglos. ¿Cómo que han sido independientes? ¿Pero qué dice Mémez? O sea, bueno, pero esto pasa con la Porque se propaganda. sí. ¿Qué sabe un tío que vive en Nottingham si ha sido independiente Cataluña o no? ¿Qué sabe un tío de Alemania si realmente perteneció siempre a la corona de Aragón y de España o no? No lo sabe. Lo que ve es al entrenador del Bayern, que lleva 18 puntos de ventaja en la liga alemana, diciendo que es que no quieren votar, simplemente votar, que ellos solo quieren votar. Y eso... esa máquina, eso no lo para Margallo haciendo bobadas. Este es un clásico de la sociología electoral. De esos libros que cita todo el mundo y no ha leído nadie. Se titula La espiral del silencio, es de una socióloga alemana. Aquí se descubre ese fenómeno que pasa cuando en el foro público, es decir, en los medios de comunicación solo se expresa una opinión, lo que pasa en Cataluña. Tú puedes decir, a mí me decían el otro día, un amigo de la Esquerra, me decía, oye, La Vanguardia no es independentista, y es verdad, La Vanguardia no es independentista, pero solo publicita la voz de los independentistas, no la otra. A mí que el conde de Godó sea español o murciano me trae sin cuidado. Es decir, la opinión que se expresa en los medios catalanes solo es la soberanista. Y la otra es una cosa marginal, testimonial. Perdona, entonces, cuando solo en el foro público aparece una de las opiniones, lo que se produce es esto, la espiral del silencio. Es decir, los partidarios del otro se callan. Se callan, pero como bien dice Noel Neumann, por miedo. Sí, no, pero es Por que miedo. pero hay una El segunda, miedo se va creando. pero hay una segunda derivada después del miedo, que es apuntarte al carro del ganador. Sí, Hombre, claro, es parte del miedo. Es parte del miedo, claro. Evidentemente, por eso se producen esos vuelcos electorales de última hora, a favor del ganador, siempre. Colacell. Sí. Colacell, esto es fundamental, es la primera vez, se lo voy a dedicar a Durán y Lleida, porque Bueno, es la primera vez que Durán y Lleida ha contestado con toda razón a Margallo, al gallo Margallo. Le ha dicho, los asuntos de Cataluña no se tratan en la Comisión de Exteriores de España. Bueno, y por una vez, este tío de Huesca, separatista catalán, nacido en Huesca, José Antonio Durán y Lérida, que ahora es Josep Antonio Durán y Lleida, pues tenía toda la razón. Así que para la parte ponsa... Bueno, y Decirle también que los asuntos de la representación de la política exterior española, del Congreso, tampoco los llevan los independentistas catalanes. No lo deberían llevar, no pero, lo deberían pero lo llevar. llevan. Claro, Pero por hombre, eso de decir que aquí no se trata de Cataluña, tonto, le ha faltado decir. Es una cosa pasmosa. Pero, en Bueno, fin. Colacell nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento. En y su caso es Durán difícil, Lleida, pero es muy oye, presumido. tiene buen cutis.
No, Estupendo. y cara, es que cara Sí, no le sí. falta. eso es Colágeno indudable. no le falta, desde luego. No, Tiene no, no, el no. rostro tenso, sin, No le- sin arrugas, sin o flacidez. pocas arrugas. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Se conserva. Yo Sí. creo que se ha dado algún... Bueno, o tironcito. Colacel. Te hace mucho Colacel, mejor. desde los 35 años está recomendado porque es cuando empezamos a perder colágeno. Es Así que Pues un a mí me sobrecito falta de poco ya estos para usarlo, ¿eh? al día, Sí, bueno, sí, pues yo creo que deberías empezar a pensar. lo puedes comprar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, una pausa y continuamos. Bueno, una noticia de broma dentro de la coreografía del 11M, que están convenciéndonos de que hay un peligro tremendo islamista en España. Yo lo niego, porque si hubiera peligro no habría invitado hace poco Cebrián a Tariq Ramadán, perseguido por el cerebro islamista radical en media Europa. No lo habría invitado a su fundación, presidida por su señora. Es que es muy guapo. Teresa y Teresa Aranda lo ha sido, y Sí, Cebrián no pero lo ha sido jamás, sí, pero... en fin, Nieto del Aranda fundador- lo sigue siendo. Nieto Bueno. del fundador de los hermanos musulmanes. Bueno, te digo. pues no debe ser muy grave el peligro yihadista en España cuando no ha habido ningún atentado yihadista en España, tampoco en del 11M, que jamás lo ha reivindicado Al-Qaeda, jamás. O sea, en el único documento realmente serio que tiene la CIA sobre el islamismo, que es la película de Catherine Bigelow, la de Maravilloso. Dark Zero, Justamente, tal, no aparece ese. pero porque no es. Aparecen todos. Porque excepto- no es, porque no lo han reivindicado, porque no lo hicieron. No sabemos quién lo hizo, pero desde luego Al-Qaeda, de que... Bueno, pues esta mañana comentábamos que se han ido produciendo siempre, y lo cuenta Luis del Pino en su artículo, que mientras duraba el juicio y la instrucción La iban comisión de deteniendo. investigación, sí. Pero en el mismo momento en que cesó la comisión de investigación, ya no detuvieron a más moros, que soltaron inmediatamente. Ahora, como hay mucho barullo y tal, bueno, pues acaban de desmantelar, dicen, desmantelada la célula más importante que enviaba yihadistas a Siria con 7 detenidos en España y Marruecos. Uy, qué miedo, tremendo, el terror islámico. Alerta alta, decía El País anteayer, ¿no? Peligro alto de yihadismo, pero no debe ser muy alto si invitaba a Cebrián a Tariq Ramadán, y además ahora va Cebrián a las movidas intelectuales de Cebrián, va el propio Rajoy, pues entonces no puede haber un peligro altísimo. No solo le invitaba, hasta hace 2 años al menos era colaborador de su periódico. Claro. Hacía unos Está artículos perseguido en Francia, estupendos. está perseguido precisamente En por... Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo consideran cerebro terrorista internacional. Es que es lo que son. Bueno, es que es lo que es, son. lo que es. Pero bueno, ¿cómo está el tiempo? El tiempo está estupendo. Se acogen la guía Repsol y se pueden ir a donde quieran el fin de semana porque es que no puede estar mejor. Lluvias no hay, nieve tampoco, viento nada. Alguna nube porque queda bonito en el norte y en el estrecho, pues porque si no, ni sería el norte ni sería el estrecho, pero nada más. Tiempo estupendo, vientos suaves, hasta en Canarias, bueno, Canarias debe estar perfecto. Que quieren ir a las fallas, que quieren ir a la montaña, huyendo de las fallas, a Teruel. O sea, está todo perfecto. Temperaturas, en Madrid tenemos 3 grados, llegaremos a 19. Máxima, Orense de nuevo, toda la semana Orense la máxima, 22 grados. Y mínima, desmintiendo una vez más a Luis Herrero, 1 bajo cero en Teruel, en solitario. No da Teruel la mínima la lleva dando la Teruel todo el año, y Rosana es testigo que este año más que nunca nos han abandonado mucho. Es como lo del 11M, pero no reblamos. Según Luis Herrero, como en Granada no hace frío, pues tampoco. Eso también es verdad. Bueno, pues hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, vamos a la bolsa con Profim. Recordemos que es Profim porque con esta reforma fiscal que dicen que viene y que todavía no sé si hace la comisión de expertos, la comisión de Montoros, el Consejo de Ministros, el Consejo de Universidades, no sé yo muy bien, lo mejor es poner a salvo nuestro dinero, porque esto pinta mal. Así es, no sea que No sea que la mejora de nuestra situación la empeore. Eso es. Bueno, pues para poder poner a salvo nuestro patrimonio, esos ahorros que hemos podido juntar, lo mejor que podemos hacer es llamar a los expertos de Profim. Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y se han especializado en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. A la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre en números rojos, en este momento se deja un 0,44%, está por debajo del nivel de los 10.000 puntos, muy poquito por encima de los 9.900 en este momento. Además, la prima de riesgo española está en 185 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, un nivel mucho más alto de los de comienzos de semana. Dicen los expertos que esa inestabilidad en Crimea es lo que está poniendo un poco a las bolsas en esta situación de resguardo, intentando ver cómo evoluciona la situación. Como digo, estaremos muy pendientes de lo que sucede en Crimea y de datos de esta semana como el que conoceremos hoy a lo largo de la mañana de la balanza comercial de enero. Muy bien, pues... Hay dos cosas que están tirando hacia abajo del índice del IBEX. Una es, efectivamente, la inestabilidad internacional, pero hay otra que es el anuncio de que no se va a cumplir el déficit. Yo creo que esto está influyendo. Y después, y además no hay que sabemos olvidar hasta el ofrecimiento de Margallo de ir a explicar lo mal que le iría a Cataluña en el Parlamento de Cataluña. Sí, eso también ha influido mucho. Eso junto con la falta de lluvia. El déficit, nosotros decíamos el otro día que va a estar en torno al 6.7, 2 décimas por encima de lo previsto, pero yo creo que puede estar más cerca del 7, ¿no? Finalmente. El gobierno, de todas maneras, ya ha venido a reconocer que el déficit no va a estar en los niveles que debería, un poco por encima, pero yo creo que los mercados, de todas maneras, todavía temen que sea peor, pero yo creo que lo tenían descontado. Yo creo que temen más al loco de Putin. Pero cuidado, hay otro dato que a mí me preocupa incluso más que el hecho de que este año no se cumpla el déficit, cosa que es verdad que ya estaba descontada, que es que según la Comisión Europea, en 2015 el déficit seguirá siendo del 6,5%. Bueno, vamos no se preocupe, ya no subirán los impuestos otra vez y ya está, ya arreglado. Los expertos, hasta aquí la bolsa. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, noticia de interés general de la 11. Atento, Tomás Cuesta, porque Led Zeppelin. Qué gran banda, Tani. Sí, buenísima, a mí por lo menos me encanta. Pues ha anunciado a través de su página web que el próximo verano va a sacar una selección de temas inéditos junto a la reedición de sus 3 primeros álbumes. Se trata de nuevas versiones de los 3 primeros trabajos remasterizados por su guitarrista y líder Jimmy Page, y además cuenta con una selección de trabajos sin acabar, mezclas en bruto y material nuevo que nunca llegó a publicarse. Entre todo ello destaca, por ejemplo, una actuación grabada en 1969 en el Teatro Olimpia de París con una versión de 15 minutos de este tema que está sonando, que es Dazed and Confused, que ya dura casi 6 minutos y medio. Todo este material, como decía, saldrá a la venta en diferentes formatos el próximo 3 de junio.
Pues bien. ¿Y Hombre, es qué uno de los dice? grandes grupos de Yes, los últimos yes. 30 años. Y de los más ¿Y influyentes. qué dicen nuestros tuiteros y seguidores varios? Bueno, pues Magdalena Álvarez sigue centrando los comentarios de los tuiteros y sobre todo lo que cobra al mes Maleni. Mar dice, Maleni cobra 22.000 euros al mes. Madre mía, esto está peor de lo que yo pensaba. Sería una frivolidad, como dice Pujalte, pensar que es un sueldo alto. Solo cobras eso. Sí, claro. Mariam dice, menudo carrerón hacen algunos en política. Y Ángeles, sobre esa reforma fiscal que hoy se presenta en Consejo de Ministros, la presenta Montoro en Consejo de Ministros, os pregunta si pensáis que va a tener éxito esta reforma de... Como no sabemos cuál es... Él no presenta ningún proyecto de ley. Esto es un estudio No, hecho pero por se la expertos. presenta ante el estudio de los expertos. Vamos a ver, están haciendo una operación de propaganda clásica, es decir, han acabado con lo del 11M, ya está. Sí. Todo ya han pasado página y ahora vamos a lo positivo. Lo positivo que es preparar un supuesto informe según el cual nos van a bajar los impuestos y a partir de Bueno, ahí ya está. pero Pepe, yo no sé si tú participas de lo mismo. Yo he leído que el peso fiscal sobre el PIB tiene que mantenerse idéntico, el 37%. Eso es lo que ha dicho Montoro. Y por lo tanto hay un cambio, o puede haber un pequeño cambio, tampoco mucho, entre impuestos directos e indirectos, se va a mover el IVA o tal, pero no sabemos lo que va a decidir Montoro, porque una cosa es lo que diga Lagares. Van a bajar mínimamente el IRPF. No vamos a llegar a donde estaba en la época de Zapatero y no digamos ya en la época de Aznar. Y lo que van a hacer es bajarlo mínimamente y subirnos otra vez de forma salvaje el IVA del 21 al 23%, con lo cual el IVA habrá subido 7 puntos en 4 años. Desde el año 2010 ha subido 7 puntos. Esto es una locura lo de los impuestos en este país. Bueno, y quieren cargarse la autonomía. La de la primera vivienda. La autonomía, por ejemplo, de Madrid respecto a las donaciones. Eso es lo que me preocupa Eso y lo quiero quieren verlo. hacer. Pero yo, yendo más a la filosofía de fondo del asunto, es decir, bueno, modificaciones fiscales hay cada 2 por 3 y las hacen todos los gobiernos cada 6 meses. Pero la cuestión que se está planteando ahora, a mí me parece más grave porque está en otro plano. Se empezó con la política monetaria. Es decir, la filosofía de crear la independencia de los bancos centrales. Esa idea tecnocrática de decir, no, es que la política monetaria es una cosa técnica. No. La política monetaria, como su propio nombre indica, es política. Es decir, tiene una componente ideológica. Tú puedes hacer una política socialdemócrata en el plano monetario, más o menos socialdemócrata, intervencionista, reguladora, etcétera, preocupada por el paro y no por la inflación, por ejemplo, y eso se acerca a la filosofía socialdemócrata o una liberal. Es ideológico, o sea, no es técnico. La política fiscal es lo mismo. Si tú crees en la progresividad de los impuestos, tienes una opción ideológica. Si tú no crees, que es tu caso, y crees que, por ejemplo, los impuestos indirectos tienen que tener mayor peso... No, es decir, deberían eso también ser los únicos. Sí, pero eso es ideológico. Puedes decir, está bien o Por está mal. supuesto. Lo que no puede decir un técnico es decir, técnicamente lo mejor es... Oiga, no me venga con cuentos. Depende. Eso no es técnico. Es una opinión. Depende de su ideología. Entonces, Sí. sacar del ámbito de la política a lo fiscal, igual que se ha sacado la política monetaria, es peligroso, porque está en esta línea tecnocrática de decir, no, la política es una cosa de gestión. Usted va a una escuela y le enseña Muy de política. este gobierno. Muy de lo que está pasando en toda Europa, muy de Mario Monti, ¿no? Aquello de, oiga, no, vamos a ver, había un macarra en Italia, sí, pero un macarra votado por la gente. No, le voy a poner a un tecnócrata. El señor Monti, que sabe mucho de números. Oiga, pero exactamente, Sí, sobre todo lo ¿de que quién supo es como comprar Endesa. Por tanto, es decir, yo iría a cuidado con sacar del ámbito ideológico lo fiscal. Estamos ante un plan que se va a calendas grecas, porque esto va para muy largo, y de lo que se trata es de estar hablando ya, desde ya. No, para muy que largo se van a- no, porque se quiere aplicar el año que viene. Nada, el ejercicio fiscal 2015. Palabrería. Lo que se Pura trata es de, palabrería. hasta que se aplique, hablar de que se van a bajar los impuestos. Después hay otro Y ya está. elemento muy preocupante. Y con que todas las es- terminales pero si es que no se van a bajar. Los te van a clavos de grabar, Cristo. te van a grabar, aparte del IBI que ya pagamos, te van a grabar la vivienda habitual. Por piedad, os lo pido. Tenemos una invitada que ha sufrido mucho en Argentina. Si además sufre en España y no puede hablar, pues no podrá entrar. Y si no entra, yo me sentiré mal. Bien, bien. Y eso será un problema. Pues si me siento mal, Nos echará alguien a lo va a todos. pagar. O sea, bueno, vamos ya. Bueno, no es la primera vez que entrevistamos a Victoria Villarroel. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Faltaría más. Por lo menos dar una ventana de oportunidad a una persona que lucha por algo que es tan difícil como tratar de investigar qué pasó en España el 11M. Sabemos lo que no pasó, que es lo que nos han contado, pero lo que pasó
se niega a investigarlo, la justicia, la clase política, la policía. En Argentina se da la paradoja trágica de que los terroristas que mataron a miles de personas, desde la extrema izquierda del peronismo, los montoneros, están en el gobierno, llevan en el gobierno mucho tiempo. Y las víctimas, que son miles de familias, se encuentran enfrentadas a un muro que es de propaganda en la cual legitiman el terrorismo de los que están en el poder, porque claro, hay que disimular. Y al frente está una que fue terrorista, Cristina Fernández de Kirchner, que si yo no recuerdo mal, o no estoy mal informado, es la que metió en los montoneros a su difunto marido. Pero vamos, que sobre todo en Argentina, tratar de hacer justicia o recordar lo que se hizo en esa época es, bueno, pues ahí está Victoria peleando contra, no los molinos, los gigantes. Bueno, ¿cómo está eso ahora en Argentina? La situación de las víctimas no ha mejorado absolutamente nada. Ya llevamos más de una década de kirchnerismo y, al contrario, la situación de todos aquellos que fueron secuestrados, asesinados, torturados, heridos por las organizaciones terroristas, Montoneros y el ERP, no solo no han recibido absolutamente ninguno de sus derechos humanos, o sea, el reconocimiento y goce de sus derechos, sino que además deben ver diariamente cómo el Estado impulsa la impunidad o garantiza la impunidad de un sector. En Argentina se celebra con total libertad el Día del Montonero. En Argentina, funcionarios que han sido miembros de estas organizaciones terroristas admiten con total libertad los crímenes cometidos, porque lógicamente el Poder Judicial no avanza sobre ningún tipo de investigación de las que hemos reabierto y estas personas tienen totalmente garantizada su impunidad. Así que en 10 años de kirchnerismo lo que yo puedo decir respecto de las víctimas del terrorismo es que se ha consagrado la violación de los derechos humanos, se ha consagrado la impunidad y han puesto a Argentina realmente en un sitial vergonzoso dentro de lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo. Hay un problema además añadido y es que Argentina se va alineando con eso que antiguamente llamaban los estados gamberros, los rogue states, que, bueno, en este caso son criminales, son los estados criminales, con Cuba, con Venezuela, en parte con Brasil, que siempre ha sido el primo de Zumosol de Venezuela, con el gorila rojo y ahora con el primate sucesor, pero lo tremendo es que en Argentina se está siguiendo el discurso que va asumiendo Cristina Fernández, es que es cada día más parecido al de Venezuela y por tanto al de Cuba. Es que no estamos hablando ya ante un populismo fascistoide como el clásico peronista. No, aquí hay una deriva radical que es asombrosa. Bueno, Argentina está completamente alineada con los países que defienden el populismo o el socialismo del siglo XXI, es decir, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia y con Ecuador. Argentina pertenece a ese núcleo, por esa razón la presidenta Kirchner, ante las violaciones a los derechos humanos que se estaban configurando en Venezuela y el asesinato de ciudadanos, consideró que había que apoyarlo a Maduro y dijo que el Estado argentino y que el gobierno particularmente sostenían y apoyaban al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, con lo cual puso a la Argentina en un sitial en el cual yo creo que nadie querría estar, que es el de estar acompañando a aquellos que asesinan, que violan los derechos humanos y que de todas las maneras posibles tratan de coartar la libertad. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué hacéis los que estás puesto en el terreno de la abogacía para intentar que por lo menos se reconozca el daño que padecen las familias que además de haber perdido a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, además se han quedado en la pobreza, por no decir en la indigencia, sin ningún apoyo? Como no se reconoce el mal, tampoco se repara ni se ayuda económicamente a las víctimas. Bueno, ¿qué te voy a contar respecto de la falta de independencia judicial en un país en el que no se ha investigado debidamente el 11M? No te voy a contar nada nuevo. En Argentina el Poder Judicial omite abiertamente investigar los crímenes del terrorismo. Lo que
es paradójico, es que en Argentina actualmente hay juicios de lesa humanidad, juicios por crímenes contra la humanidad abiertos contra agentes del Estado, es decir, contra, uniformados que participaron en la represión a partir del año 76. Sin embargo, en la misma época en Argentina el terrorismo operaba libremente y esos juicios que también deberían ser de lesa humanidad no solo no son reabiertos, sino que los jueces directamente omiten expresarse sobre ellos. Los consideran delitos comunes y por ende están prescriptos y de ninguna manera esos 17.400 seres humanos que sufrieron al terrorismo pueden gozar del reconocimiento de sus derechos. Sí, Pepe. Yo quería plantear una cuestión. Yo descubrí hace muy poco un acto público en Barcelona que tenía que ver con Albert Rivera. En un foro público me interpeló un argentino, hablamos de terrorismo, hablamos de Terra Lliure, y curiosamente yo saqué un nombre que era del jefe máximo de los montoneros, Mario Firmenich. Hablé de él, suponiéndolo muerto. Era una persona mayor, y me dice, estuve con él el otro día, me dice mi interlocutor, digo, ¿cómo? ¿Estuvo con él? ¿Dónde? Me dice, vive en Barcelona y es profesor de la Universidad Rovira y Virgili. Es una personalidad, profesor de explosivos, de política económica. De urnas. De política económica. Es decir, me quedé perplejo, me quedé en cuadro. Es decir, creo que hay jueces que están buscando al general Franco en Buenos Aires, a instancias de Garzón. ¿Hay algún juez bonaerense, porteño, que se haya interesado por este personaje, jefe supremo de los montoneros, que vive en Barcelona? Bueno, nosotros en Argentina reabrimos la causa judicial por la cual Firmenich fue condenado, que es el secuestro a un empresario austríaco. Esa causa es la que ocasiona la condena judicial de esta persona. Nosotros la reabrimos y solicitamos al Poder Judicial que si el Estado ha reabierto la persecución judicial contra los agentes del Estado, debe hacer lo mismo en razón de la igualdad contra aquellos que fueron terroristas. Y la jueza, que es la jueza Arroyo Salgado, que es una jueza adicta al gobierno kirchnerista, nos respondió que que nosotros no éramos parte, por ser una ONG, cosa que no es cierta. Las ONGs en Argentina pueden litigar y pedir por este tipo de cuestiones, y nos envió la causa a apelar. Envió la causa, nosotros la apelamos en segunda instancia y llegamos a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, hasta acá llegaron ustedes, no vamos a abrir esta causa. Es decir, el Estado protegió abiertamente al cabecilla de la principal organización terrorista argentina. Bueno, pues vive tranquilamente en una torre de Vilanova y la Geltrú, al lado de Sitges, y da clases en la Rovira y Virgili. O sea, en el pueblo donde fue alcalde el padre de Piqué y donde nació Piqué. Sí, señor. Sí, señor, alcalde franquista. Oye, naturalmente. Por supuesto. Se vive bien allí, Se vive de maravilla. Buen clima. Bueno, siempre me asombra cómo Victoria se sostiene, digamos, el afán de buscar justicia cuando lo que uno recibe todos los días son o bofetadas o, lo que es peor, desaires disimulados, despectivos, y cómo la gente que está en la política, como pertenece esto al pasado, como ya los muertos no votan, pues pasa del asunto. Por desgracia en España, y solo han pasado 10 años, estamos comprobándolo con el 11M, como masivamente la clase política ha decidido olvidarse de esto, como si nadie hubiera muerto, como si no hubiera sucedido. Esto en Argentina hay, por lo menos en las generaciones jóvenes, alguna sensibilidad hacia esto, o os tropezáis con el mismo muro. Mira, desde la última vez que vine aquí hubo una serie de avances, entre ellos la posibilidad de ir a los colegios secundarios a dar charlas respecto de la problemática de las víctimas del terrorismo y el respeto a los derechos humanos. Yo personalmente he dado las charlas en más de 15 colegios y la respuesta de los adolescentes de entre 13 y 17 años realmente es muy alentadora, porque primero que se sienten burlados en su buena fe al cursar los estudios sin que se haga mención en los 5 años de secundario de esta parte de la historia. Es decir, se cuenta la historia de la década del 70 con parcialidad, solo a partir del gobierno de facto de 1976, omitiendo 21.600 atentados terroristas, omitiendo 17.400 víctimas, omitiendo la presencia de organizaciones terroristas que eran verdaderos ejércitos. Y toda esa parte de la historia se les borra, directamente no se les cuenta. Entonces, lo primero que sienten es la inquietud de conocer más e inevitablemente, y eso lo saben ustedes los españoles, la sociedad, el pueblo, cuando tiene buena madera, se siente inevitablemente cercano a aquellos que sufren. Con lo cual, cuando conocen la existencia de una víctima del terrorismo, inevitablemente sienten interés y sienten el afecto
afán de conocer más. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros luchamos contra políticas estatales que están totalmente instaladas. En Argentina no hay ningún tipo de recuerdo para las víctimas del terrorismo ni en los museos de la memoria, ni en los libros de estudio, ni en las políticas indemnizatorias. Estas personas han quedado eliminadas de todo tipo de política estatal. Nosotros dentro de un mes vamos a estar presentando en la ciudad de Buenos Aires un libro que va a ser el nunca más de las víctimas del terrorismo. Va a contener la lista de víctimas del terrorismo que el terrorismo ocasionó en mi país. Esta lista que debiera haberla hecho el Estado y que debiera haberla investigado el Estado, nunca fue hecha en 30 años de democracia. Y así nos encontramos con la circunstancia de que yo he venido aquí y no teníamos una cifra definida de personas agredidas. Luego de una investigación de 5 años, bueno, llegamos a la conclusión de que hay 17.432 personas que fueron afectadas desde el asesinato hasta haber sido secuestradas en aviones en vuelo. Ninguna de estas personas se encuentra reconocida ni en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y un poco el libro lo que intenta plasmar es, primero, la existencia de estos seres humanos, que se conozcan sus nombres, que se conozcan partes de sus historias, y después también que no se pueda omitir más, que el Estado no pueda seguir ignorando la realidad de estas personas. Pero el número de personas asesinadas se habla de unas 1000, ¿no? Que es un Las- número similar al que ha asesinado ETA, por cierto. Las víctimas que sufrieron el asesinato fueron aproximadamente, son 1.194 personas. Quiero un poco hacer la comparación para que ustedes analicen la virulencia del terrorismo en Argentina. Ustedes lo conocen bien, ETA tuvo más de 40 años de actuación. En ese tiempo ha ocasionado una cifra de aproximadamente 1.000 personas que fueron... 900 y pico, sí. cerca de 1000. Que fueron asesinadas. Nosotros en un cuarto de ese tiempo tuvimos 1.194. O sea, eso da la pauta de que nosotros teníamos 7 atentados por día durante 11 años. Es imposible que se pueda ignorar que Argentina realmente vivió una guerra, un conflicto armado interno, y que esto se siga eliminando de la historia y se le siga ocultando a la población. Y esta situación particular de impunidad es la que ocasiona la situación actual en la que vive Argentina, porque es inevitable pensar que si estamos en manos de personas que integraron organizaciones terroristas y pusieron bombas, secuestraron y asesinaron, obviamente cuando llegan al poder no van a estar a favor del bien común del pueblo al que trataron de eliminar. Hay una cosa muy curiosa, yo recuerdo, porque realmente fue sorprendente, en la vuelta de Perón a Argentina, en el aeropuerto de Ceiza, en esa época el gobierno de Héctor Cámpora, que era un gobierno en funciones para preparar la vuelta del ex dictador, pues tenía a un tal Bacigalupo, por cierto, como ministro, como hombre de leyes, que luego se recrió en España y ha cursado, con enorme éxito la carrera de hacer la justicia como yo te diga y según me convenga. Pájaro Que de cuenta corriente, que además nunca pagó impuestos, ni allí ni aquí, que cobró una pensión y estuvo un año. Pero yo recuerdo que allí los peronistas se ametrallan, es decir, la extrema izquierda y la extrema derecha peronista, en la llegada de Perón, celebran la llegada del líder ametrallándose en el aeropuerto, y recuerdo cómo están en una tarima disparando los de arriba y los de abajo. Y el avión de Perón tiene que irse a otro aeropuerto. Que es una cosa impresionante, dice, pero eso es la guerra civil, pero la guerra civil fue una guerra civil peronista entre comunistas y anticomunistas. Lo que luego fue la AAA con los montoneros eran dos facciones del mismo partido. Por cierto, como ha pasado con el PSOE en España en la guerra civil. Sí. O sea, no estamos tampoco descubriendo nada. Es la cara y cruz, fascismo, comunismo, que al fin y al cabo... Pero ¿cómo es posible que, siendo una guerra civil dentro del peronismo, los partidos que no son peronistas, que no han sido nunca peronistas, no entren siquiera a discutir eso? Porque además es la parte más siniestra del peronismo. No es que sean malos por fascistas, es que son malos por fascistas y por comunistas, que ya es el colmo. Eso solo lo ha alcanzado el peronismo. Y hace poco oí, me parece que lo decía la propia Cristina, entre Botox y Botox, que todo el mundo es peronista. No se llegó a decir que Dios también era peronista, aprovechando el Papa. ¿Cómo es posible que los partidos de oposición, si queda alguno,
no entren ahí, porque es el punto flaco del peronismo. Bueno, no entran ahí porque también hay miembros de las organizaciones terroristas que están en esos partidos. Montoneros fue la principal organización, pero también hubo otra muy importante, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era de corte más bien marxista. Trotskista, decían, exactamente. sí. Y estas personas se han infiltrado o, digamos, militan dentro de partidos como la Unión Cívica Radical o como partidos como UNEN, que son partidos más bien de centroizquierda, con lo cual no hay una oposición real en este tipo de temas. Este tipo de temas creo que aglutinan uniformemente a toda la política argentina, por eso nuestra voz y nuestra palabra es una voz incómoda. La izquierda se autoamnistía. Yo quería plantearle una cuestión. En Chile, por ejemplo, un sector de la izquierda chilena que estaba muy cerca de la lucha armada, el MIR en concreto, que estaba en la Unidad Popular, pero que estaba... Hombre, tan cerca que estaban con la pistola, o sea, bueno, no podían estar más cerca. La izquierda chilena, parte del Partido Socialista, que era mucho más radical que el comunista, curiosamente, y los del MIR, han acabado haciendo la autocrítica. Y hoy la izquierda chilena es algo perfectamente homologable, perfectamente civilizado, y de hecho están gobernando. Y son como un partido socialdemócrata europeo. Esa autocrítica no la han hecho los peronistas de izquierda. Por ejemplo, Firmenich, que venía también él mismo de la extrema derecha y acabó en la extrema izquierda, esa empanada mental que representa el peronismo, ¿no? Que es una emoción más allá de una ideología. No han hecho esa autocrítica. Hay una recuperación... Como lo Cataluña y como el Barça, es ante todo una emoción. Sí, es eso. Es decir, esa autocrítica no se ha hecho y de hecho hay una recuperación emocional de lo que fue el peronismo. Yo recuerdo un concierto de Serrat en Buenos Aires que la gente gritaba Serrat es peronista, que es decir, Serrat es un asesino. Es Montonero, perdón. Que Serrat es Montonero, perdón. Yo no lo discutiría. O sea, en fin, también sentimental. Pero hay que decirte que es como decir, este señor es un etarra y celebrarlo como algo muy positivo, ¿no? Tú lo estabas diciendo, han matado a miles de personas. Hay una recuperación por parte del actual gobierno argentino y eso está pasando en España, está pasando en el País Vasco con ETA. Es decir, hay una recuperación sentimental. Y estuvo muy bien lo que hicimos, solo matamos a 1000 chacurras. No nos vamos a arrepentir de eso, por supuesto. Es grave esa recuperación sentimental. ¿Tú crees que eso ha influido en la peripecia argentina? Ha habido muy pocas voces respecto de los miembros de las organizaciones terroristas que hayan hecho algún tipo de autocrítica. De hecho, te diría que son personas que, si bien han escrito tal vez libros o han hecho declaraciones en la televisión, no alcanzan la masividad, con lo cual su voz es una voz solitaria y que no tiene ningún tipo de peso. Igualmente quiero hacerte una mención respecto de lo de Chile. Si bien la izquierda chilena ha hecho una autocrítica, la situación de las víctimas del terrorismo de Chile es similar a la de las víctimas del terrorismo de Argentina. No están reconocidos en ninguno de sus derechos. Y mientras los terroristas chilenos que sufrieron abusos por parte del Estado fueron indemnizados, las víctimas del terrorismo de Chile no han sido indemnizadas ni son recordadas en el Museo de la Memoria que en su momento inauguró Bachelet. O sea que tienen la misma similitud que la República Argentina. Igualmente yo considero que más allá de la autocrítica o de tal vez algún pedido de perdón, a mí lo que me parece realmente importante son los hechos. Yo quiero ver a los terroristas presos, esa es la realidad. O sea, para mí un terrorista, una persona que atentó contra la población civil, debe estar presa, no debe estar ocupando ningún cargo de gobierno. Y la verdad es que desde lo que tiene que ver con lo que necesita una víctima, es mucho más necesario que el Estado la reconozca que le pida perdón al terrorista. Y aquí en Argentina hemos estado pasando más de 30 años esperando justicia, que llegue. Estamos en una situación Estamos en esa que situación. Tiene fuertes analogías porque tenemos a terroristas en las instituciones. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quédate con nosotros, Victoria, porque lo que está sucediendo en Cataluña, donde se le han puesto calles al jefe de los terroristas del terrorismo catalán en su época más cruda, que es el que dirigió el asesinato de Bultó y de Viola. Quien asesinó al alcalde de Barcelona poniéndole una bomba en el pecho tiene una calle dedicada en la provincia de Barcelona. Hay que decir que tiene varias, pero hay una con el voto además del PSC. Sí. No sé si es Barcelona. Es decir, no solo Pujol, que dijo que era una buena persona, un tío que manda a asesinar a uno, que no encontraron los fragmentos del alcalde y de su señora en el techo. O sea, esa era la buena persona. Pero como era catalán separatista, es buena persona. Bueno, todo eso está sucediendo. Es decir, que el día menos pensado, pues... Martínez Vendrell se llama el criminal. Exactamente. Pronto es raro que no aparezca en el vídeo hablando en alemán como Guardiola, pero bueno,
Creo que hay muchas llamadas de oyentes a propósito de esta situación, ¿no, Sí, Maite? llaman oyentes catalanes y oyentes también del resto de España que han emigrado a Cataluña y que se sienten muy dolidos por todo lo que está ocurriendo con esta comunidad. Bueno, Maite. Bueno, pues los oyentes, además de estar indignados con todo lo que ocurre en Cataluña, llaman realmente preocupados porque empiezan a ver que la independencia, tarde o temprano, quizá pueda producirse. Yo soy catalana, vivo en Tarrasa. Lo que le recomendaría al gobierno es, para que toda esta chorrada se acabe, todos los deportistas y demás dejarán de jugar en la Liga Española y en la selección, verá cómo se acaba una gran parte, y que todas las productoras catalanas, artistas catalanes y demás que están comiendo en Madrid pasarán a ser extranjeros. Me toca las narices oír siempre a los catalanes decir que España nos roba. Pues mire, mi padre con 16 años tuvo que ir a Barcelona, dormir en un almacén entre sacos para sacar su negocio adelante. Y de la familia de mi mujer, de 7 hermanos, 5 en Cataluña. ¿Eso es robarles? Si esos señores se quieren independizar, que se independicen, pero a costa de los castellanos leoneses, que cada vez nos da menos Montoro para dárselo a ellos, de eso nada, ni un euro. Lo que tiene que hacer ya el gobierno de la nación es suspender la autonomía, suspenderlos de empleo y sueldo, quitarle el 90% de las competencias y que vuelvan al Estado. No es Artur Mas el responsable, sino todos los expresidentes de gobierno y el actual. Como la República Independiente de Cataluña piensa pagar las pensiones a los miles de trabajadores extremeños o andaluces que viven en su independencia. ¿Cómo piensan seguir vendiendo al resto de España su producción? Bueno, esto es lo que quiere explicar el gallo Margallo en el corral del Kikiriki, en fin. Yo es que creo que nunca ha habido tanto tonto en el gobierno en España, y mira que hemos tenido gobiernos tontos, sí, pero hasta almorzar y después todo el día, pero tan tontos yo no lo he... ¿Sabes lo que sería lo más eficaz de todo? Que el Barça juegue la Liga Catalana y el derbi y el clásico con el Español. El Barça tiene que jugar la Liga Alemana. La Liga Alemana. La Liga Alemana, sí, la Liga Alemana en la parte bávara, con sí, el bávaro Guardiola. Bueno, hoy vamos a grabar como siempre para Orbit y para Libertad Digital Carlos Cuesta, una tertulia que modera nuestro amigo Carlos, pues no sé muy bien qué, es decir, no sé qué temas ha elegido él, que es el que manda en la tertulia, para que vayamos Luis Herrero y yo, alguien, dos, vamos, siempre de Libertad Digital y Radio, y dos del Mundo, a discutir. Pues un único tema. Como estamos en la semana, ya que estabais hablando de víctimas, vamos a ir repasando el 11M, pero hemos hecho una cosa que yo creo que le va a gustar mucho a la gente, que es recuperar trozos de imágenes grabadas del juicio para que se vea cómo Gómez Bermúdez les manda callar cuando se pregunta por las testigos rumanas que están pagadas, como le dice, no, pero ¿cómo que? No, traer a la testigo a preguntarle, no, fuera, no, dice, pero oye, que es que están diciendo dos cosas distintas, que no, pregúnteselo usted a la policía, y le dice el abogado, dice, ¿cómo que a la policía si la policía no está aquí? Que no al lugar, fuera. Se ve eso, se ve la famosa grabación esta de los peritos, cuando se descubre que eso ni goma do seco ni nada que se le parezca. Cuando dicen, me voy a cagar en la puta madre de los peritos, nos han engañado de los TEDx. Exactamente. Dice, ya me voy yo en los TEDx, ya me voy a cagar yo en la madre de los TEDx y tal. Pues y vienen algunos otros fragmentos. Entonces vamos a ir repasando para que, yo creo que más que una tertulia de debate, va a ser explicativa. Se ve qué pasó con la mochila, se ve qué pasó con el falso explosivo, se ve qué pasó en el juicio, que la actuación de Gómez Bermúdez es tremenda, mandando callar a la gente. Qué pena que no grabara yo cuando me decía a mí que iba a mandar a la cárcel a los policías por sembrar de pruebas falsas el sumario. Caminito de Jerez. Y lo que más es que lo podía haber grabado con un bolígrafo de estos espías, ¿no? Que teníamos hace unos años. Simplemente. No se me ocurrió. Y además estaba con Nacho Villa. Como del asesor de Sarkozy, no sé, pero fíjate que nieve vendría, pero si es que, bueno... Ese tenía un arsenal de gaches. Era muy... Tenía gorros pías. Muy sofisticado. Bueno, eso es lo que haremos. Se podrá ver a partir de las 7:30, como siempre, en Orbit, los que están en Orbit y los que pertenecen al Club de Libertad Digital. Eso es. Bueno, hoy nos visitan también, como siempre, dos socios del Club de Libertad Digital, pero voy a recordar, porque vamos, en fin, regular de tiempo, sobre todo cómo se puede hacer uno del Club de Libertad Digital. Es muy sencillo, son 30 euros al trimestre,
o sea, 10 euros al mes, y tienen acceso a muchas ventajas, entre ellas, no sé si es ventaja, yo creo que sí, que vengan aquí a pasar un fin de semana con nosotros, duermen en el Hotel Miguel Ángel, ven de verdad cómo se hacen los programas, están ahí en la pecera viendo el follón y el tráfico humano que hay en cada programa y en todos los programas, y además tienen acceso directo sin más coste a todos los contenidos de Orbit en el diario El Mundo. Se pueden hacer socios llamando al 91 409 4002. 91 409 4002. Es el Club de Libertad Digital. Y llega la hora para contarnos novedades del Corte Inglés. Sí, porque ya es primavera, en el Corte Inglés ya tienen toda la moda que nos vamos a querer poner esta temporada, prendas más cómodas y ligeras como bombers, trench o bermudas, los estampados que más nos favorecen, el floral y el tribal, y también los nuevos colores que son tendencia, el blanco, el azul o el caramelo, tejidos metalizados, encajes, pantalones pijama, monos o shorts. Todo lo que queremos lo tienen ya mismo en el Corte Inglés, y este domingo abrirá sus puertas en Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena, Valladolid y en Salamanca. Y siempre podéis seguir al Corte Inglés en Facebook. Bueno, pues muy bien. Bueno, agradezco a todos que hayan estado aquí, pero especialmente a Victoria Villarroel, que esté aquí de nuevo. Hablaremos del libro en cuanto salga. Además será un honor hacerlo y diferenciarnos de esa gentuza que gobierna tu país. Ahora te advierto que esa gentuza gobierna en todas partes, ¿eh? Yo no sé, el peronismo tiene algo expansivo como el virus, como el ébola, no sé, pero todo el mundo se hace peronista. Debo decir algo a favor de algunas víctimas que fueron peronistas. En Argentina hubo una gran porción del peronismo que fue agredida por las organizaciones terroristas y con las cuales hay una deuda por parte del peronismo. O sea que lamentablemente fue agredida toda la sociedad, incluso parte de aquellos que adscribían al peronismo. Creo que lo que actualmente gobierna en Argentina ya no es peronismo, ya es un sistema propio, es un sistema que combina parte del peronismo, pero también al montonerismo, que combina una gran dosis de corrupción y de impunidad. Y todo eso hace un mix en el cual ellos viven pensando o declamando que son de izquierda mientras tienen bien lleno su bolsillo a la derecha. Bueno, o sea, peronismo. México, la dictadura perfecta. Política exterior de extrema izquierda, política interior de extrema derecha y de robar en cualquier dirección. O sea, bien. Pues nos vamos a ir a las noticias. Sí, y luego Crónica Rosa. Y en la Crónica Rosa hoy... Ha muerto la madre de Jaime de Marichalar, y bueno, sabíamos que estaba enferma, que estaba ingresada, la fue a ver la reina, el otro día lo comentábamos. Y bueno, el juicio a José Fernando, sabes que él se ha declarado culpable, arrepentido, avergonzado, ha admitido que consumió alcohol, drogas diferentes y en grandes dosis. Bueno, pues ahí está. La noticia del día, desde luego, Sergio Ramos, que va a publicar canción dentro de unos... ¿Cómo que va a publicar? Días, sí, junto a la niña Pastori, el próximo mes. ¿Cómo que va a publicar canciones? Pues por lo visto canta bien, yo no lo he escuchado, No, yo sí lo he escuchado. Últimamente canta en el terreno de juego. Canta bastante. Sí, lo que tiene que dedicarse es a jugar a fútbol y no a cantar. Bueno, estará el hombre un poco despistadillo porque va a ser papá dentro de poco. Dale una tregua. Que se le paga por jugar a fútbol, y bastante bien, por cierto. Y cada vez juega peor. Ay, Dios. Bueno, y en los estrenos de cine, la película por la que ganó el Oscar Matthew McConaughey hoy se estrena, así que, bueno, hablaréis de ella, me imagino. Teatro con Ayanta, música con Marta Vaquerizo, libros con Amorós, en fin, de todo. O sea, lo de siempre. Bueno, pues nada, son las 10 a las noticias.